Descubre el increíble momento en que mi yerno definió a su jefe, me llamó, fracasado, en la boda. El bullicio de la boda llenaba el aire con risas, charlas y el vibrante sonido del mariachi. Ricardo, un hombre de rostro surcado por años de sol y esfuerzo, se encontraba al borde de la pista, observando a su hija, la pequeña de sus 3 hijos, danzar con alegría. Sus ojos se llenaron de orgullo y nostalgia. Aquel era el día en que su familia se reunía en un solo abrazo, celebrando el amor que siempre guió su hogar. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre esa felicidad. No pasó mucho tiempo antes de que el ambiente festivo comenzara a torcerse. El jefe de Daniel, su yerno, era un hombre de negocios con una arrogancia que se notaba a kilómetros. Se acercó a la mesa donde Daniel conversaba con otros invitados. A medida que las notas del mariachi resonaban, las palabras crueles del jefe se deslizaron como sombras en el aire. Fracasado, dijo, despectivo y alto, como si el sonido absoluto del desprecio pudiera hacer que todos lo escucharan. La atmósfera pesada se cortó en un instante. Ricardo sintió cómo su estómago se encogía, su corazón se aceleró ante la visión de su yerno encogiéndose como un niño apaleado. La mirada de los invitados pasó de la sorpresa a la incomodidad. La reputación de Daniel, construida con esfuerzo, estaba en juego. Mientras recordaba momentos de la vida de Daniel, Ricardo se vio asediado por recuerdos de un joven esperanzado, que corría hacia su casa después del colegio para escucharle hablar sobre el duro camino de la vida, las lecciones de dignidad y la valentía. Esa enseñanza parecía estar apuñalada por las palabras venenosas del jefe. ¿Por qué un hombre, que había tenido tanto éxito en su carrera, se sentía con derecho a aplastar a otros? El sudor comenzó a acumularse en la frente de Ricardo. Las miradas de los demás lo presionaban como un yugo. Ella estaba allí, su hija a punto de comenzar un nuevo capítulo, y su esposo, quien se suponía debía mantener la cabeza en alto, estaba ahora en el centro de un conflicto. Ricardo conocía el dolor de la lucha diaria en el campo y las largas noches de trabajo. ¿Era posible que todo lo que había enseñado a sus hijos estuviera siendo desmantelado en un solo instante? Respiro irregular. Mirada perdida. La tensión crecía. Ricardo se acercó a Daniel, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera articular alguna palabra, algo cambió en su yerno. Una luz apagada brilló en sus ojos y la chispa de los antepasados encendió su determinación. La humillación había tocado un alma guerrera. Daniel levantó la cabeza, una valentía que sorprendió a todos. Perdón, jefe, pero no soy un fracasado, comenzó, su voz resonando en la sala. Mi valor no se mide por tu puesto o tus prejuicios. La vida es más que títulos, es un reflejo del esfuerzo y la autenticidad. Ricardo sintió que su pecho estallaba de orgullo y miedo. La valentía de su yerno era una hoja afilada, podía cortar lo que había construido con amor y dedicación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Daniel fueron un terremoto en la sala. La mirada del jefe, ahora confundida, se encontró con la de Ricardo, quien se sintió atrapado en un torbellino de emociones. ¿Sería este el momento en que la dignidad se alzaría sobre la arrogancia? La tensión se desenfrenó, una tormenta interna que remecía a cada invitado. La ceremonia que había comenzado como una celebración se tornaba en una prueba de lealtad y amor. Ricardo se preguntaba si realmente podrían rescatar su honor familiar cuando el futuro se deslizaba entre sus dedos como granos de arena. La incertidumbre era palpable y, justo así, la historia estaba lejos de concluir. La reacción al discurso de Daniel fue instantánea. Algunos murmullos recorrieron la sala mientras las miradas se volvían hacia el jefe, quien, por un momento, quedó paralizado. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso,
la valentía de su yerno había encendido un fuego que, aunque pequeño, prometía consumir todo el miedo que habían cargado hasta ahora. Era un cambio de dinámica palpable, un punto de no retorno. Sin embargo, a medida que la tensión se instalaba, Ricardo se preguntaba si, en ese momento de valentía, Daniel había comprendido las consecuencias que podría tener. Tanto él, como su yerno, enfrentaban el dilema de una confrontación. La espina del temor se asomaba al gabinete de su mente. Ricardo había dedicado años a cultivar la paciencia y la resignación como virtudes para que sus hijos no tuvieran que lidiar con el dolor del rechazo. Pero, ¿y si esa misma resignación era la que limitaba su crecimiento? Ricardo observó a su yerno, la manera en que sus ojos antes apagados ahora brillaban con una mezcla de rabia y determinación. Algo se estaba gestando allí, una idea que había permanecido oculta bajo las capas de la duda y la inseguridad. Fue entonces que una pequeña chispa se encendió en su interior. Tal vez había llegado el momento para que ambos, su hija y Daniel, comprendieran que el camino hacia el éxito no lo definían las palabras de un jefe, sino su propia voluntad de anteponerse a los obstáculos. Daniel dio un paso atrás, consciente de que su voz había capturado la atención de todos. No era solo una negación a las palabras despectivas de su jefe, era un acto de autoafirmación que resonaba en un tono vital. Ricardo comenzó a trazar un mapa mental de cómo transformar aquella situación adversa en una oportunidad para aprender. La boda ya no era solo un momento de celebración, se había convertido en un campo de batalla psicológica en el que se disputaban valores, dignidad y coraje. Daniel, lo que has hecho es admirable, pensó Ricardo. Pero no debes olvidar que el mundo no siempre responderá con apoyo a este tipo de verdad. Sin embargo, ese pensamiento no bastaba para frenar la oleada de orgullo que sentía. Su yerno estaba forjando su identidad en tiempo real, atravesando la tormenta sin un paraguas. ¿Había llegado el momento de Ricardo para participar también en su propio viaje de autodescubrimiento? Mientras la discusión en la boda se mantenía tensa, un fragmento de claridad se filtró a través de la confusión. Ricardo se dio cuenta de que había estado aferrándose a viejas creencias sobre el éxito, sobre lo que era un hombre de valor en la sociedad. La vida había presentado sus retos, y la combinación de su experiencia y la de Daniel podría ser el catalizador que necesitaban. La lección estaba clara, el crecimiento personal no podía minimizarse a lo que la sociedad dictaba, sino evaluarse a través de la valentía y la autenticidad que mostraban al enfrentar sus verdades más profundas. Este es el momento de arriesgarse, pensó. La idea lo llenó de valentía y determinación. Ricardo sabía que eran tiempos difíciles, y que esa lucha personal, que él había pasado al margen, ahora se imponía en su vida con una urgencia nunca antes vista. La mirada de Daniel se endureció, su jefe aún no respondía. Aquella atmósfera enrarecida parecía indicar un enfrentamiento inminente. Ricardo sentía como el pulso de su propio propósito se alineaba con el de su yerno. Al final, cada uno es arquitecto de su realidad, no importa lo que digan los demás, reflexionó. Las miradas se desviaron, la tensión se cortaba con un cuchillo afilado, y en medio del caos, Ricardo entendía que habían llegado al final de un ciclo de pasividad. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, una pregunta crítica se asomó en su mente: ¿hasta dónde estaré dispuesto a llegar para construir mi propia verdad? Esa duda flotó pesadamente en la sala, y Ricardo se preparó. Tal vez era hora de que él también se plantara frente al jefe de su yerno y reclamara su propio lugar, no solo como espectador sino como defensor de los valores en que había creído durante toda su vida. El momento de la verdad estaba a la vista. El aire era denso y pesado, casi palpable, como un manto que envolvía a los presentes. Ricardo sentía cómo su corazón latía con fuerza, resonando con la tensión acumulada en el ambiente. La confrontación estaba a punto de estallar, la valentía de Daniel había servido como catalizador no solo para su propio enfrentamiento, sino también para que él se cuestionara su postura ante la vida. Se dio cuenta de que había estado esperando el momento adecuado, el instante perfecto en el que se sintiera seguro para alzar la voz y reclamar lo que era suyo por derecho, su dignidad, su valor. Pero el tiempo de esperar había pasado, lo que presenciaba iba más allá de la lucha de Daniel, era su propia batalla,
Un despertar que lo invitaba a alzar la vista y ver más allá de las sombras del temor que lo habían mantenido en la oscuridad. Daniel estaba expuesto, erguido. Las palabras de su jefe resonaban, llenas de desprecio, pero en su mirada había un desafío que instaba a Ricardo a actuar. Aquel momento demandaba valentía, no podía permitir que su yerno se sintiera solo en la lucha. Es hora de que tú también te posiciones, Ricardo, se dijo a sí mismo, mientras una oleada de determinación lo invadía. Enfrentar a su yerno había sido liberador, pero enfrentar al jefe era otro nivel de resistencia. Sabía que cada uno de ellos tenía que luchar su propia batalla, pero también comprendía que el tiempo de caminar en silencio había llegado a su fin. Con una respiración profunda, Ricardo se acercó un paso más. La sala estaba expectante, como si el universo entero estuviera aguardando el siguiente movimiento. Soy el padre de Daniel, dijo con voz clara y firme, cada palabra cargada de significado. ¿Qué tipo de jefe eres tú que menosprecias el esfuerzo y la lucha de quienes te rodean? Despertar. La palabra resonó en su mente. Despertar a la realidad de que había permitido que el desdén ajeno moldeara su propia percepción de éxito. No era solo un yerno lo que defendía, estaba reclamando su lugar en un mundo que había intentado opacar su luz. La vida no se trataba únicamente de evitar conflictos, sino de encontrar el coraje para ser quien realmente era. Las miradas de los asistentes se volvieron hacia él. Cada rostro era una manifestación de asombro, un eco de sus propias luchas y limitaciones. Reflexionaron. ¿Cuántos de ellos habían guardado silencio por miedo? Por primera vez, sintió la energía de la empatía fluir en la habitación. Si Daniel había inspirado un cambio en él, ¿cuánto más podría lograr si se unían en este reclamo colectivo por la dignidad y la verdad? El jefe, atónito, titubeaba ante la inesperada resistencia que se alzaba frente a él. Ricardo notó cómo su postura se debilitaba, la confianza que solía irradiar se desvanecía lentamente. Había en esa escena un doble triunfo, Daniel desafiando su opresor, y él mismo desafiando su propia resignación. Es un acto de valentía abrir la boca y decidir no callar más, se recordó. Había llegado a darse cuenta de que cada palabra expresada era una firma en el contrato de su nuevo ser, un acto de autoafirmación que iba más allá de ellos. Allí, en ese preciso momento, comprendió que la búsqueda de la autenticidad era lo que verdaderamente definía el éxito. ¿Quiénes somos si no afirmamos nuestras verdades?, se cuestionó, mientras las miradas se mantenían fijas en él. La valía de su vida nunca se había medido en la aprobación ajena, lo que contaba era su propia autoaceptación. La decisión de seguir adelante era inminente, y a medida que Daniel lo miraba con gratitud, sabía que no estaba solo en este viaje de redención. En el umbral de esa nueva realidad, Ricardo sintió que la iniciativa de Daniel había plantado una semilla en él, una semilla de desafío y empoderamiento. Cambiaría no solo el rumbo de su vida, sino la de su yerno, juntos, se convertirían en la voz necesaria para desafiar lo que antes parecía imbatible. La lucha por su verdad apenas comenzaba, y en medio de esa intensidad, una pregunta crucial emergió en su mente, retumbando con fuerza: ¿realmente estoy dispuesto a arriesgarlo todo para alcanzar lo que creo merecer? La sala, ahora electrificada, respondía a su desafío, preparándose para la próxima fase de este enfrentamiento. La batalla por su verdad había comenzado de manera inesperada, y el siguiente paso estaba por revelarse. La tensión en la sala se podía cortar con cuchillo, pero Ricardo estaba decidido a no dejarse caer en la complacencia. Aquel instante de valentía lo había empoderado, y en su interior algo había cambiado. A medida que su voz resonaba con autoridad, una chispa de autodescubrimiento se encendía dentro de él. Por años, había permitido que las opiniones ajenas dictaran la percepción que tenía de sí mismo, sin embargo, hoy se negaba a seguir permitiéndolo. El jefe, aún en shock, intentaba recomponer su autoridad, pero el aire que los rodeaba ya estaba impregnado de un nuevo desafío. Ricardo sentía su propio poder crecer, una energía que empezaba a superar el miedo y la inercia que lo habían mantenido cautivo. ¿Vas a seguir defendiendo lo indefendible?, se cuestionó internamente. La idea de callar nuevamente, de retornar al silencio que solía ser su refugio, era inaceptable. A pesar del revuelo en la sala, su mente estaba enfocada.
Sabía que necesitaba seguir adelante, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Daniel había encendido una hoguera, y su papel ahora era alimentarla. Las palabras en la boca del jefe comenzaban a escasear, y eso provocó que otros empleados, antes temerosos, empezaran a murmurar en voz baja, cuestionando su propia situación. Ricardo podía sentirlo, el cambio estaba en marcha. Las palabras importan, y yo tengo derecho a hablar, se repitió. Era una afirmación sencilla, pero reveladora. De repente, entendió que su viaje no solo era sobre enfrentar a un jefe tiránico, sino sobre romper con los patrones de pensamiento que lo habían mantenido en un estado de mediocridad. La aceptación de su propio valor era la más potente de las afirmaciones. Se preparó para dar un paso más allá, reconocer su valía, y la de su hijo. Si alguien se siente menospreciado en este lugar, no será por su esfuerzo, sino por la falta de reconocimiento de sus capacidades, continuó, proyectando su voz hacia los presentes. Era un mensaje que debía ser escuchado, un grito colectivo que liberaría no solo su angustia, sino la de todos sus compañeros. En mi mente se formaban imágenes de un futuro diferente, uno donde pudiera convertirme en el tipo de hombre que asumía responsabilidades y buscaba su lugar con confianza. La visión de ser un líder, no por la fuerza de la dominación, sino por el respeto ganado, se convertía en una realidad palpable. Su jefe, visiblemente afectado, intentaba recomponer su imagen, pero Ricardo no se detendría. Había un legado que construir, una nueva historia que contar, y aunque la resistencia frente a él podía ser formidable, sabía que la autenticidad era más poderosa que cualquier resistencia. Sentía que esta lucha no solo cambiaría su presente, sino que alteraría el futuro de su familia. Mientras sus palabras terminaron resonando en las paredes de la sala, su cuerpo vibraba con una mezcla de adrenalina y determinación. Pero, aunque había dado un gran paso, la pregunta que lo atormentaba aún persistía: ¿qué pasaría si fracasaba? Frente a esta encrucijada emocional, Ricardo sintió que debía profundizar su estrategia. Conocía las ramificaciones de lo que había comenzado y, a pesar del miedo, entendió que el verdadero fracaso sería no luchar. Era el momento de preparar su siguiente movimiento con cuidado. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y sus colegas, cada vez más comprometidos con su nuevo desafío, esperaban su próximo paso. Mientras el jefe intentaba recuperar la autoridad, Ricardo se dio cuenta de que la lucha que había comenzado podía ser solo el principio. Lo que venga después se alineará con mi verdad, pensó, el coraje recorriendo su ser. Pero, para él, la gran cuestión seguía siendo latente: ¿podré sostener esta luz que acabo de encender en mí? A medida que la discusión se intensificaba, sintió una inquietud crecer dentro de sí. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y la decisión de cómo actuar en los próximos segundos podría determinar el rumbo de no solo su carrera, sino de su vida entera. Su corazón martillaba en su pecho mientras se preparaba para lo que estaba por venir, encontrando en su interior la resolución de que, pase lo que pase, esta vez no se rendiría. La discusión en la sala se transformó rápidamente en un campo de batalla psicológico. Ricardo percibía el sudor frío en su frente mientras las miradas de sus compañeros se centraban en él. Parqueados en esa esfera de conflicto, la presión se intensificaba. Sin embargo, se negaba a retroceder, reconfigurando cada impulso de duda en una voluntad férrea. Cada palabra que pronunciaba no era solo una defensa, sino una afirmación de su propósito. No estoy aquí solo para hablar por mí, sino para dar voz a todos nosotros, proclamó, sus ojos escaneando la sala en busca de aprobación. El eco de su mensaje resonaba entre sus colegas, quienes comenzaban a abandonar la pasividad. Ricardo se dio cuenta de que había en él algo que había estado latente, esperando el momento adecuado para aflorar. Este es mi momento, pensó. El jefe intentó sofocar la rebelión con un gesto de autoridad, su voz temblorosa indicaba que su control se deslizaba, un viejo árbol que se tambalea ante la tormenta. Ricardo sintió cómo la atmósfera se cargaba, el miedo que había mantenido a su equipo atado empezaba a desvanecerse. No puedes simplemente silenciar nuestras preocupaciones. Hemos trabajado duro, y merecemos algo más que indiferencia, continuó, cada palabra encadenando un compromiso mayor con su verdad. Mientras un murmullo de aceptación recorría la sala,
contempló cómo cada rostro reflejaba la emoción de un descubrimiento colectivo. Sus inquietudes, anteriormente escondidas, empezaban a salir a la superficie. Era crucial, pensó, que este impulso no se disipara. Entonces, recordó lo importante que era construir conexiones con sus compañeros, no solo en el tema de quejas, sino guiarlos hacia la acción conjunta. Conozco nuestras metas, y sé que todos poseemos habilidades que no han sido valoradas, precisó, y al hacerlo, no solo se erguía como portavoz, sino que empezaba a delinear un nuevo rol, el líder inspirador. A medida que compartía su visión, la idea de un futuro donde su equipo prosperara se asentaba en su interior. Comenzaría a empoderar a otros, a reconocerse mutuamente en sus respectivos talentos. En ese momento, un pensamiento sombrío cruzó su mente: ¿qué pasa si esto no es suficiente? ¿Y si no les convence? El peso de esa duda lo hizo titubear, pero a continuación, la determinación regresó. No puedo dejar que ese miedo me paralice. Si hoy fracaso, que sea porque he intentado algo grande, se repitió. Un rayo de claridad iluminó su mente. La visión de sí mismo no solo como un trabajador, sino como un catalizador de un cambio genuino lo impulsaba hacia adelante. Si iba a arriesgarse, que fuese de manera auténtica. Así, enfrentó al jefe nuevamente, esta vez con más firmeza. Las palabras de un verdadero líder no deberían intimidar, sino alentar el crecimiento en sus subordinados. Los murmullos en la sala crecieron. Se dio cuenta de que cada palabra lanzada era un paso más cerca de un cambio palpable. La estructura rígida que tantas veces había creído inamovible se tambaleaba ante sus ojos. No solo se trataba de su propia transformación, sino de abrir el camino para otros a reconocer sus capacidades. Con cada momento que pasaba, Ricardo metabolizaba la incertidumbre en motivación. Era un nuevo amanecer para él, uno donde el miedo no sería el motor de su vida. A medida que la discusión se intensificaba nuevamente, sintió un profundo deseo de marcar un hito, no solo en su trayectoria, sino en las vidas de sus compañeros. ¿Por qué no dar un paso más? Afloró en él un último desafío: esa no tiene que ser nuestra realidad, tenemos el poder de cambiarla. Mientras el jefe balbuceaba en respuesta, el eco de esas palabras se extendió en su mente. Lo que había despertado en la sala podía, quizás, convertirse en el primer destello de una verdadera transformación. Pero, al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. La semilla del cambio ya había germinado, pero el verdadero desafío sería sostener aquel impulso. La pregunta que resonaba dentro de él se volvía inminente: ¿seré capaz de sostener esta llama encendida, o se apagará ante la primera tormenta? La tensión en la sala se convertía en un eco persistente en la mente de Ricardo, y mientras la discusión se desvanecía hacia un murmullo confuso, no podía evitar preguntarse qué paso seguiría a continuación. La sensación de haber desatado una chispa de cambio le causaba tanto emoción como miedo. Había hablado con fervor, pero ahora, el peso de su rol como líder empezaba a asentarse en sus hombros. Agradecía el respaldo de su equipo, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Retomando su asiento, sintió la vista de sus compañeros en él, expectantes. La gloria efímera de haber levantado la voz ante la opresión se transformó rápidamente en un abrumador sentido de responsabilidad. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, analizando cada rostro que lo rodeaba. Era claro que todos necesitaban acciones tangibles, algo más que palabras valientes. La reunión terminó, pero el verdadero trabajo apenas iniciaba. Ricardo se enfrentaba a retos que jamás había imaginado. Mientras sus colegas se retiraban, sintió un torbellino de pensamientos. No bastaba con ser un portavoz audaz, debía convertirse en un guía. De repente, realizar un cambio sistemático en su entorno parecía una tarea titánica. No contaba con un mapa ni con la experiencia adecuada para trazar el camino. Días después, su mente seguía presa de esa incesante pregunta: ¿estoy preparado para esto? Decidió que el primer paso sería entender mejor las dinámicas de su equipo. Comenzó a organizar encuentros individuales, donde cada compañero pudiera expresar sus inquietudes y aspiraciones.
A medida que se iba familiarizando con sus fortalezas y debilidades, descubría sorprendentes talentos ocultos, un compañero con un don para la negociación, otro con un vasto conocimiento técnico que podría transformarse en proyectos innovadores. Cada conversación era una revelación. Las preocupaciones que sus colegas antes habían mantenido en silencio empezaron a aflorar. Se daba cuenta de que había un peligro inminente, un estancamiento en la rutina que provocaba desánimo. Por ello, se comprometió a ser un activador de ideas, un intermediario que convertiría la frustración en propuestas concretas. Sin embargo, a pesar de su creciente determinación, una sombra de autocrítica lo acechaba. ¿Cómo puedo exigirme ser un líder si nunca he sido uno antes? Pensaba. Este dilema interno venía acompañado de la imagen del jefe, cuya reacción desconcertante aún resonaba en su memoria. La aparente debilidad de su superior lo había impulsado, pero las inseguridades en su propia habilidad eran inevitables. La lucha entre la autoexigencia y el miedo al fracaso se convirtió en un constante tira y afloja en su mente. Consciente de la necesidad urgente de acción, Ricardo delineó un plan. Comenzaría un proyecto piloto para implementar cambios en el enfoque del trabajo del equipo. Buscando colaborar con compañeros claves aquellos que habían compartido sus talentos en conversaciones recientes, pensó cómo estos nuevos roles podrían crear un ambiente más colaborativo y menos jerárquico. Mientras trazaba cada paso de este ambicioso plan, sentía que la energía rebosaba dentro de él, aunque las dudas seguían al acecho. Al final de la semana, se programó una nueva reunión, esta vez no solo para hablar. Era un espacio para presentar su propuesta, afianzar las ideas recogidas y, con suerte, seguir alimentando esa llama que había encendido. Pero una vez más, el miedo se filtraba entre los destellos de optimismo. Si fracaso ahora, ¿qué dirán de mí? Reflexionó. El punto de inflexión estaba cerca, pero el eco del escepticismo apretaba su pecho. La gente necesita ver resultados, comenzó a repetirse, mientras se preparaba para confrontar a su equipo nuevamente. La pregunta crucial ahora se volvía doble: ¿tendré el valor de mostrarme vulnerable ante ellos? Y, aún más inquietante, ¿este será el momento en que me exponga a juicio, o el primero de muchos pasos hacia un liderazgo efectivo? Ricardo respiró hondo al entrar a la sala, donde el aire vibraba con una energía palpable. Mientras sus compañeros le lanzaban miradas curiosas, un pensamiento final pulsaba en su mente: hoy es el día en que realmente me definiré ante ellos. Ricardo se plantó frente a su equipo, su corazón latía con fuerza. La presentación que había preparado durante días no solo representaba un proyecto, era una extensión de él mismo, un reflejo de las conversaciones que había mantenido en privado. Sabía que su vulnerabilidad podría ser su mayor aliado o su más cruda condena. Se irguió y, con una voz que intentaba ser firme, comenzó a compartir su visión. La sala se llenó de murmullos mientras expuso su propuesta. A medida que hablaba, buscaba la conexión en las miradas de su equipo, esperando ver asombro, expectativa, o al menos, un ligero destello de apoyo. Pero en su interior, un torrente de dudas rugía. ¿Seré lo bastante convincente?, se preguntó. Mientras explicaba el plan, podía sentir la resistencia brotando en algunos miembros del equipo. Sus gestos y expresiones lo decían todo: para muchos, el cambio era incómodo. A medida que avanzaba, la primera pregunta resonó en el aire. Un colega, a quien admiraba por su agudeza, lanzó una crítica incisiva. ¿Y qué hace que este proyecto sea diferente a los anteriores que no funcionaron?, inquirió. La pregunta lo hirió. Ricardo se sintió expuesto, pero también decidido a no dejarse arrastrar por sus inseguridades. Respira y asumió su papel. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado porque no hemos estado dispuestos a mirar nuestros propios límites, contestó, haciendo eco de las preocupaciones compartidas en sus reuniones individuales. La conversación se transformó. Otros comenzaron a intercalar sus opiniones, algunos defendían su propuesta, mientras otros eran más reservados. Ricardo tomó nota de cada comentario, observando cómo, poco a poco, la tensión se diluía en ideas. Allí, la chispa del cambio empezaba a tomar forma. La vulnerabilidad con la que había abordado el tema permitió un diálogo abierto,
generando un ambiente menos competitivo y más colaborativo. Sin embargo, también percibió que la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado. Cada pregunta seguía sacando a la superficie inseguridades que se aferraban firmemente a su conciencia. La jornada transcurrió entre discusiones fluctuantes, con momentos de entusiasmo y otros de frustración. Sin embargo, la energía en la sala parecía estar cambiando. Ricardo, por primera vez, se sintió como un líder, no solo al exponer su plan, sino al escuchar y reaccionar a las inquietudes que planteaban. Aquellas conversaciones le dieron claridad sobre el potencial del equipo, que estaba lleno de perspectivas inexploradas. Al cierre de la reunión, un sentimiento inesperado lo invadió, la esperanza. Quizás aún no había encontrado las respuestas a todas sus preguntas internas, pero el diálogo abierto había sembrado la semilla del cambio. Era evidente que no estaba solo en su lucha, compartía el desafío con aquellos a quienes había tratado de guiar. Hombres y mujeres con sueños, expectativas y vulnerabilidades tanto como la suya. Sin embargo, al salir de la sala, la sombra de ese escepticismo volvió a asomarse. ¿Habré logrado algo? ¿O solo habré acentuado nuestras diferencias? La noche se cernía, y su mente partió en dos direcciones opuestas, la emoción de las discusiones y el temor a no ser a la altura de las expectativas renovadas. Una nueva reunión se programó para la próxima semana, donde tendrían que presentar los resultados de su primer esfuerzo en conjunto. Ricardo se preguntó si había un nuevo propósito en juego. ¿Estaré preparado para abordar de nuevo la crítica, o el miedo seguirá siendo un lastre? En el fondo, sintió que algo inminente se estaba gestando. El verdadero desafío estaba por venir, y esta vez, no solo se trataría de su rol como líder, sino de un examen personal que pondría a prueba todo su sentido de autoconfianza. Esa pregunta latente pululaba en su mente mientras se alejaba de la oficina: ¿cómo haré para que cada voz cuente y, al mismo tiempo, encontrar la mía? Ricardo se despertó aquella mañana con el peso de la incertidumbre en su pecho. La reunión de la próxima semana se acercaba, y mientras revisaba los resultados preliminares de su equipo, no podía evitar una sensación de desasosiego. Sabía que el análisis de esas cifras no era solo una cuestión de números, estaba en juego su credibilidad como líder y el futuro del proyecto que había defendido con tanto fervor. Los días previos a la reunión, cada conversación con un miembro del equipo se sentía más intensa. A medida que él intentaba fomentar la colaboración, notaba cómo muchos continuaban anclados en la duda. No estoy aquí para ser un espectador, se repetía para sí mismo. Quiero que cada uno sea parte de algo más grande. Sin embargo, esa intención no evitaba que la crítica sutil de algunos lo incomodara. La tarde antes de la reunión, convocó una última sesión. La sala se llenó de un aire denso, palpable. Los rostros eran una mezcla de expectativa y recelo. Ricardo decidió abrir la conversación de una manera inesperada. Hoy no hablaré de cifras o estrategias. Quiero saber cómo se sienten respecto a este proyecto y a mí como líder. Aquella confesión desató una serie de reacciones entre su equipo. Al principio, hubo silencio, pero pronto surgieron opiniones y quejas sobre la falta de dirección y claridad. A medida que escuchaba, la incomodidad creció en su interior. Algunos fueron más directos. Ricardo, a veces parece que tienes miedo de dejar que el equipo brille, expresó una colega, su voz cargada de franqueza. La crítica resonó en su mente como un eco aterrador. En ese momento, sucumbió a la duda, preguntándose si había estado tan centrado en liderar que había pasado por alto el desarrollo de su equipo. Al finalizar esa reunión, se sintió despojado. La sensación de vulnerabilidad que había buscado en el diálogo se había transformado en una crítica reveladora de su estilo de liderazgo. ¿Por qué sigo aferrándome al miedo de ser cuestionado? Meditó en voz alta, aunque solo se escuchó a sí mismo. La respuesta era desconcertante, temía perder el respeto de aquellos a quienes guiaba. A solas, Ricardo salió a caminar. El sol se ocultaba en el horizonte, reflejando tonos cálidos que contrastaban con el frío en su interior. En su mente, la escena se repetía, cada opinión que no coincidía con la suya era un golpe a su autoestima. Debo dejar de lado el miedo, pensó, mientras la brisa fría le acariciaba el rostro,
como un recordatorio de que el cambio requería coraje, no solo por su parte, sino también del equipo. La noche trajo consigo una revelación: anhelaba el crecimiento no solo de su liderazgo, sino del desarrollo profesional de cada miembro de su equipo. Era una relación simbiótica, donde ambos lados debían evolucionar. Sin embargo, la duda seguía acechando. Al llegar a casa, decidió anotar en su diario: deberé enfrentar la crítica y aceptar que no tengo todas las respuestas. Estoy aquí para construir, no solo para dirigir. La vulnerabilidad se convertiría en su aliada, y solo así podría abrir el camino hacia un verdadero liderazgo colaborativo. Pero mientras escribía, una inquietud surgió en su mente: ¿qué pasará si este enfoque no funciona? Si la crítica se intensifica en lugar de disminuir. Y así, la noche se llenó de preguntas sin respuesta, una energía tensa que dejó su corazón palpitante. Cuando finalmente se acostó, sabía que la reunión del día siguiente sería crucial, no solo para el proyecto, sino para su viaje personal. ¿Sería capaz de afrontar el desafío de ser un líder verdaderamente transformador o seguiría aferrándome al miedo? Esa rotunda pregunta lo perseguiría hasta el amanecer siguiente. Ricardo despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana. La incertidumbre que lo había acechado la noche anterior se sentía aún más intensa. Se aseó rápidamente, preparándose mentalmente para la reunión que definiría su camino y el de su equipo. Su mente, un torbellino de pensamientos, intentó concentrarse en las acciones que podía tomar para demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Durante el trayecto a la oficina, se obligó a recordar las palabras de su colega sobre el miedo que sentía de permitir que otros brillaran. Hoy es un día diferente, se repitió. Al llegar a su escritorio, se encontró con un ambiente cargado. Los murmullos de su equipo se mezclaban con las miradas nerviosas que lanzaban en su dirección. Sintió su estómago contraerse. Al iniciar la reunión, la presión se podía cortar con un cuchillo. Se sentó al frente con las notas en la mano, pero antes de hablar, se tomó un momento para mirar a cada uno de los presentes. Hoy no estoy aquí solo para presentar números, comenzó, su voz ligeramente temblorosa pero decidida. Necesito que hablemos sincera y abiertamente. Las primeras críticas fueron ásperas. Ricardo, necesitamos dirección. No podemos seguir sin un plan claro. Un golpe directo a su ego. Sin embargo, en lugar de replicar defensivamente, sintió una chispa de comprensión. Cada comentario no era solo una crítica, sino una oportunidad para aprender y ajustarse a las necesidades de su equipo. Poco a poco, la conversación se transformó. La dinámica en la sala cambió, las voces se entrelazaban en un diálogo real. Las quejas se mezclaban con sugerencias. Ricardo escuchó atentamente, anotando ideas y reflexiones que anotó para el futuro. En un instante, comenzó a ver a su equipo no como subordinados, sino como aliados. Su papel se redefinía: no era solo un líder, sino un facilitador del crecimiento colectivo. Durante esa inusual sesión, se dio cuenta de que los conflictos que había estado evitando eran la clave para una relación más sólida. Como si abriera la caja de Pandora, los miembros del equipo empezaron a compartir también sus temores, incluidos los relacionados con la gestión del proyecto. Fue liberador, no solo para ellos, sino para él. Llegada la hora de cerrar la reunión, una sensación de alivio abrazó a Ricardo. Enfrentó el desafío de aceptar las críticas y, en lugar de condescender, mostró disposición a incorporar los cambios propuestos. Voy a ser mejor para ustedes, expresó, su ser interior resonando con sinceridad. La promesa de permitir que cada voz se escuchara tenía un peso significativo. Sin embargo, mientras cada uno de ellos se marchaba, una punzada de temor se asomó a su mente: ¿habría realmente cambiado lo suficiente? ¿Sería este el inicio de un nuevo camino o el principio de más conflictos? La tormenta de incertidumbre aún rondaba, aunque su corazón latía más estable. Mientras regresaba a su escritorio, una idea en la que había reflexionado durante la reunión lo atrajo como un imán. Se sentía listo para dar un paso más, había comenzado a dibujar un nuevo plan de acción basado en las contribuciones de su equipo. Sin embargo, sabía que era apenas el inicio de un proceso largo que podría llevar a algunos a cuestionarlo aún más.
Lo que no esperaba era que, al día siguiente, recibiría un mensaje inesperado que cambiaría por completo la percepción que tenía sobre su rol y los desafíos venideros. Su vida profesional estaba a punto de experimentar una transformación en cuestión de horas. Ricardo despertó con una mezcla de emociones mientras reflexionaba sobre la reciente reunión. El cambio había comenzado, pero la incertidumbre aún no acechaba. Esa mañana, mientras preparaba su café, un mensaje emergió en su teléfono. Era una invitación a una reunión privada con la gerencia, la cual, según decía el mensaje, se centraba en su reciente desempeño y el feedback que había recibido de su equipo. Una mezcla de nerviosismo y expectativa le recorrió el cuerpo. Al llegar a la oficina, la sala estaba llena de caras conocidas. La directiva, con un semblante serio pero no hostil, lo miraba con curiosidad. Ricardo tomó una respiración profunda, decidido a enfrentar la situación con la misma determinación que había demostrado en la reunión anterior. Cada paso hacia la sala era una reafirmación de su compromiso con la sinceridad y la autenticidad. Ricardo, gracias por unirte a nosotros, comenzó la gerente. Hemos recibido una ola de retroalimentación positiva sobre tu reciente trabajo. Tus colegas han notado un cambio en tu estilo de liderazgo, estás fomentando un ambiente colaborativo que no existía antes. Sus palabras resonaron en la sala como una melodía cálida. Era el reconocimiento que él había anhelado, un reflejo tangible de su transformación. Sin embargo, más allá del halago, la reunión también reiteró las expectativas de la empresa. Sus superiores le hablaron de la necesidad de seguir desarrollando esas habilidades que había empezado a cultivar, asegurándose de que no solo se quedara en el ámbito de la conversación, sino que se materializara en resultados concretos. Ricardo sintió como el peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros, pero esta vez no le resultaba abrumador, era un desafío que estaba dispuesto a aceptar. Con cada pregunta que le lanzaban, se dio cuenta de que la sinceridad había sido su mejor aliada. Cerró los ojos un momento y recordó el discurso que había creado durante la boda de su hija, su valor no se medía solo por títulos o roles, sino por su capacidad de adaptarse, aprender y crecer. Con esa frase en mente, se atrevió a compartir su visión de un liderazgo más inclusivo, de cómo pretendía implantar iniciativas que permitieran involucrar más a sus colegas en el proceso de toma de decisiones. La conversación fluyó naturalmente, y al final, se sintió validado. Ricardo, ¿estarías interesado en asumir un rol más visible en la dirección del proyecto colaborativo que comenzaremos próximamente? Preguntó la gerente, con una sonrisa de complicidad. Como respuesta, su corazón dio un vuelco. Era la oportunidad que había deseado, un paso concreto hacia la consolidación de lo que había prometido a su equipo, no solo crecer él, sino que también lo hicieran juntos. Afuera, el sol brillaba intensamente. Ricardo salió del edificio con una sensación de logro genuino. Había crecido, no solo como individuo, sino como un líder dispuesto a construir puentes, no muros. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, su mente dibujaba un futuro lleno de posibilidades. La fuerza de unos nuevos vínculos se sentía más palpable que nunca. Se iba alejando de la sombra de la timidez y la resignación, abrazando un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. El reconocimiento recibido en esa reunión marcó un antes y un después. Era un valioso recordatorio de que el cambio, aunque incómodo y lleno de desafíos, puede insuflar vitalidad y autenticidad en todo lo que emprendemos. Su familia, su equipo, los resultados de su trabajo, todo ello sería un reflejo del poder transformador de abrirse al aprendizaje continuo. Finalmente, al llegar a casa, se reunió con su esposa e hija. Las risas y el cariño los envolvieron mientras compartía su día, lleno de nuevas esperanzas y sueños. La boda, el momento de confrontación y la redención personal habían sido cruciales. En este instante, la satisfacción de haber dado un paso firme hacia su propia verdad lo envolvió como un abrazo. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Pensó, sintiendo como cada decisión tomada, cada palabra expresada y cada desafío enfrentado, lo habían llevado a un estado de realización profunda. Y así concluyó su viaje, transformándose de un espectador pasivo a un protagonista activo, decidido a forjar no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban.
No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y demostrar que la transformación personal es posible. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Haz que tu voz se escuche.